Bueno, pues muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a este último webinar del año 2024. Hola, Juan Carlos. Hola, Guzmán y Juan Carlos. Hola Cristina, hola Hola, Juan Cristina. Carlos, hola a toda la comunidad de Branti que hoy nos sigue, efectivamente. Hoy 12 de diciembre de 2024, 12 del 12 del 24, pues hacemos nuestro último webinar, vamos, con un invitado de honor, con todo un experto en talento, liderazgo y coaching, como es nuestro amigo Juan Carlos. Y nada, pues nada, mejor invitado no podíamos tener esta tarde, o sea que vamos a aprovechar al máximo y estamos expectantes para ver qué nos cuenta sobre estas tendencias sobre talento para el 2025. Sí, Juan Carlos, antes de darte paso, que estamos deseando escucharte, yo creo que casi todo el mundo, o todo el mundo que está aquí te conoce, pero por si acaso todavía hay alguien que no, pues unos minutitos para presentarte. Bueno, yo creo que Juan Carlos es una de las mentes más fascinantes que tenemos en nuestro país en cuanto a divulgación y conocimiento del management. Bueno, es reconocido como el mayor experto en liderazgo, talento y coaching de habla hispana. No voy a enumerar todos los países en los que ha dado charlas y conferencias. Yo creo que en los 5 continentes, creo que en la Antártida todavía no, pero todo llegará. Eh, Además de hacerlo, no solo no os he dicho de habla hispana, pero Juan Carlos da conferencias en inglés. Una de las cosas, yo creo que más llamativas de Juan Carlos es que se lee un libro al día, lee en español y en inglés, con lo cual para las personas que todos los días accedemos a su blog diario, porque no solamente se lee un libro, sino que además lo resume en su blog, pues yo creo que es la manera de mantenerse lo más actualizado, pero saber lo último de lo último en, en liderazgo, en management. Por tanto, cuando pensamos en vamos a hablar de esas tendencias que ya sabemos que están llegando para el próximo año, pues quien mejor podía responder a esa pregunta era sin duda Juan Carlos Cubeiro. Y como siempre, en su inmensa generosidad, nos dijo que sí. Nos ha cedido un espacio de su agenda y bueno, pues es el momento de conocer esas. Él nos dijo, hay 5, hay más, pero hay 5 tendencias que son clave y que todas las empresas, todos los profesionales que trabajamos en este ámbito deberíamos conocer. Así que estamos en primicia. Queremos conocer esas primicias, Juan Carlos, que nos cuentes todo lo que ya sabes que está por venir y deseando escucharte. Bienvenido, muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, lo de la Antártida, Sebastián Álvaro, buen amigo que tiene un libro que os recomiendo, ya empiezo recomendando libros, que se llama Mis Montañas, que son las memorias montañeras. Sebas ha estado 6 veces en la Antártida y me ha dicho que a ver si a la séptima voy con él. ¿Eh? O sea que lo ¿Ves? de la Antártida lo decías de coña, pero está ahí cercano, cercano. No sé, si me lleva a mí que soy un peso muerto ahí en la Antártida, pues ya eso sí que es al filo de lo imposible. Pero bueno, bueno, la verdad es que muchísimas gracias, Chris Guzmán, sobre todo me siento de Branti, soy head coach de Branti y eso es lo más importante. Y yo lo primero que diría en la diferencia entre 2024 y 2025, esto lo dice The Economist, mejor que lo pueda decir yo, en el 2024, que ha sido muy intenso, está siendo, se han colocado las piezas, hemos tenido elecciones en 70 países, hay todas, algunas no resueltas, como Venezuela, veremos el 10 de enero, eh, pero bueno, se han puesto las piezas del ajedrez y en el 25 vamos a jugar, con lo cual va a ser verdaderamente muy interesante, muy interesante. Os podría bromear diciendo que ya he estado en el 25 y que lo vamos a flipar, ¿eh? O sea que va a ser muy, muy diferente. Si te parece, Cristina, mueve tú hablando de las fichas. Entonces, bueno, un punto cero antes de entrar en las... Perdóname un segundo, ¿se ve la presentación? Porque en el webinar, vale, perfecto. Sí, Sí. Raquel dice que Simplemente sí, Carlos confirmar que se afirma. ve. A nosotros no nos ven la presentación. Sí. Sí, así que muchísimas gracias a todas y todos los que estáis ahí. Es ahora mismo una batalla por el talento y por la atención. Entonces, que dediquéis un tiempo atentamente a estar ahí, de verdad que se agradece de corazón. Bueno, primero un homenaje a Charles Darwin y a lo que es el Survival of the Fittest, que alguna vez hemos traducido por la supervivencia del más apto como animal o como ser humano y, y deberíamos decir el que mejor encaja, o sea, fit, ya sabéis que es más adaptarse o encajar,
Y esto, claro, a la velocidad a la que va todo esto, si quieres vamos a la siguiente, Cris, quiere decir que ya antes de la pandemia, en 2020, el Foro Económico Mundial de Davos habló de cuatro fuerzas globales, la propia globalización, lo que significa en el mundo. Volvemos a tener de presidente de los Estados Unidos a Donald J. Trump, como dicen ellos, con la J. Y no olvidemos que subiendo aranceles la ocasión anterior, la presidencia 2016-2020, y América para los americanos, haciendo más grande América, pues la deuda de Estados Unidos con China aumentó un 70%. Por tanto, pues probablemente volvamos a ver eso. Los chinos se frotan las manos en lo que es la relación con la deuda de Estados Unidos y lo que significa al final el proteccionismo mal entendido. Esa es la globalización, pero luego tenemos la tecnología con el boom de la inteligencia artificial y pensemos que lo que hemos visto en los dos últimos años es lo que vamos a ver en 2025, es decir, esto es exponencial. Y luego todo el mundo del talento, estamos hablando de talent tendencias y estamos hablando de la, digamos, exigencia del cliente que también va aprendiendo a una velocidad inusitada. De manera que nuestra amiga Isabel Aguilera, que es consejera de muchas sociedades y ha sido directiva en compañías muy poderosas, dice que hemos pasado de hacer sumo, es decir, estrategia y combate en los mercados, cualquiera de vuestros mercados, a hacer capoeira, que es decir, hay que combinar, hay que ser ágil, flexible, saber bailar bien, ser muy dinámicos, porque son los tiempos que corren. Gracias, Chris. Entonces, este pequeño homenaje a Darwin, y ya sin más, lo que me gustaría es que esto fuera un diálogo, y si os parece, al final de cada una de estas tendencias del talento, pues podemos comentarlas, compartirlas, hacer preguntas, lo que queráis. La primera es que el reloj de arena, y me refiero al talento, se está estirando, se está haciendo cada vez, digamos, más alargado en ese sentido. Gracias, Chris. ¿Por qué? Porque cuando, por ejemplo, en el año 90, dos psicólogos británicos, Hunter y Schmidt, medían la diferencia en términos de productividad y por tanto de valor entre el 10% de los mejores profesionales y los medios, los medianos, los promedios, no los peores, estaban un 40%, año 90. Cuando acababa la década y ya vivíamos el efecto 2000, esto estaba en el 120%, es decir, se había triplicado y la diferencia de productividad era un poquito más del doble. Se estima que en 2025 la diferencia entre los mejores, las mejores, el talento y los promedio, repito, el promedio, estará como mínimo en 16 a 20 veces, según los sectores y según las profesiones. Lo cual, ese estiramiento, esa, digamos, alargamiento del reloj de arena en esta nueva era, en la que llevamos años, pero nos vamos haciendo mayores de edad, que es el talentismo, donde el talento es más escaso y más valioso que el capital, pues tiene dos consecuencias. Primero, que las compañías, sabéis muy bien, usamos las siglas, el acrónimo, están ebrias de talento. Hay una escasez de talento en términos de hasta un 80% y no va a bajar de ese 80%, perfiles tecnológicos, perfiles eh, comerciales, directivos, de todo tipo. Hemos llegado casi a esa asíntota del 80, entre 80 y el 85%, sobre todo en la parte tecnológica, la parte de ingenieros. Pensemos que en un mercado laboral, bueno, con 48 millones, 2.600.000 desempleados, hay 620.000 profesionales con perfil IT, tecnología de la información, y lógicamente las empresas se las ven y se las desean, porque apenas 120.000 de ellas, un 20% de las personas, están dispuestas a cambiar de un año para otro. Entonces, bueno, pues con todas las necesidades que hay, estamos hablando de que la Unión Europea estima 400, 500.000 profesionales en nuestro país, pues necesitaríamos prácticamente el triple de lo que hay disponible para poder satisfacer esa demanda por parte de las empresas. Pero luego tenemos la desbandada, que parecía una cosa de Estados Unidos después de pandemia, y se estima que este año 2.200.000 personas, empleados profesionales, voluntariamente se han ido de sus empresas, en un mercado que es el doble en términos de desempleo
de la media europea, aunque haya mejorado, por lo menos en las estadísticas oficiales y teniendo en cuenta el empleo público, que son 2.600.000, como os decía. Es decir, estamos en una situación en la que hay casi tantas personas que se han ido de la compañía en un año como desempleados en el país. Luego tenemos un problema muy serio de renuncia silenciosa, de reducción de compromiso, no solamente generacional, que seguro que hablaremos, millennials y especialmente centennials, que entienden el compromiso de manera diferente, sino también pues de desánimo y de quemazón en este sentido. Inmovilismo en términos de transformación, lo cual es un gran problema, y niveles récord de absentismo. Y además de este talentismo con empresas ebrias de talento, me gusta poner esta foto porque es, como sabéis, de la película de El Lobo de Wall Street, cuando Leo DiCaprio, que interpreta a Jonathan Belfort, cree que ha llegado a casa con su cochazo apaciblemente y ha llegado ebrio absolutamente y el coche lo ha destrozado. Pues así estamos, las empresas ebrias de talento, con todos estos problemas a la vez. Y luego, como diría Tom Peters, el megagurú ya de una cierta edad, con el talento, sabiendo que es importante, muchas compañías, evidentemente las que estáis aquí no, pero más del 80% de las empresas se comportan lo que Peter llamaría SVA, que es Sex in the Victorian Age, es decir, como el sexo en la era victoriana. Peters lo que dice es que el sexo en la era victoriana todo el mundo sabía lo importante que era, pero se comportaban como si no fuera tan importante. Y lo que vemos es que en el discurso las empresas de cierto tamaño, medianas, grandes, hablan de talento y sin embargo, por ejemplo, la inversión en transformación digital comparada con la inversión en transformación cultural, pues no llega ni a la quinta parte. Es decir, sí, el talento es muy importante, pero hablamos de la IA, la tecnología, las aplicaciones y no de atraer, fidelizar, desarrollar, comprometer el talento como debiéramos. Gracias, Chris. Entonces, bueno, ahí hemos visto tres P's. Tenemos una P de polarización también en el talento y tenemos la P de la posverdad y la P de la propaganda, en cierto modo, ¿no? Bueno, primer gran reto. ¿Quién es tu partner? Y no es por hacer publicidad de Brandy, que por supuesto, en talento. La complicación, la complejidad, el alargamiento del reloj de arena entre las personas con más talento y las promedio está siendo ya tal, y lo será especialmente el año que vamos a vivir, 2025, que como no dispongamos de un partner como ocurre en marketing o como ocurre en asesoramiento jurídico, o como ocurre incluso en ESG, un partner que nos ayude a atraer, fidelizar, desarrollar, comprometer talento, las empresas se las van a ver y se las van a desear por muchos de los motivos. Por lo tanto, primer reto que yo creo que debería hacernos pensar, que es esto, el talento cada vez es más diferencial, Y cada vez la... eso, ¿Perdón? Cada vez la tecnología diferencia más a los mejores profesionales y por lo tanto tenemos que tener un socio, una organización que nos ayude en, en esta nutrición y en este mantenimiento del talento. No sé si hay preguntas, dudas. Cristina, ¿quieres comentar algo al respecto o abrir un poco el debate para... Creo que los datos que has dado son los datos que nosotros también vemos en el día a día, ¿no? Esa creciente escasez vinculada a esa creciente dificultad, que talento no es igual a personas. No sé, es algo que podrías explicar porque genera como mucha confusión, ¿no? Entonces, no es que hay más candidatos, pero más candidatos no es igual a talento y creo que lo has explicado muy bien, pero para que quede más claro con esto del reloj de arena. Es decir, lo que cada empresa necesita es el mejor talento que pueda contratar. Y, Efectivamente. y a veces las personas no tienen las competencias o los conocimientos o las habilidades o el compromiso o no se van a comprometer con la cultura o con las necesidades de esa compañía. Y bueno, yo creo que eso es un tema que muchas veces se confunde, ¿no? Como porque hay 3 millones de personas en el desempleo y 5 de cada 10 puestos en el sector tecnológico no se cubren, ¿no? Entonces, no sé, un poco por aclarar esa diferencia. Buen punto. Además, Carlos también está diciendo por qué ese alargamiento. A ver, primero, esto creo, seguramente me lo habéis oído, evidentemente Guzmán, Ignacio, tú misma, Cristina,
esto de las personas son lo más importante de la compañía es mentira, mentira, porque hay personas y personas. ¿A qué llamamos talento? A las personas que en lo que hacen ponen en valor, ponen en valor lo que saben, quieren y pueden hacer. ¿Y qué es valor? Porque al final, claro, el valor es el gran término, los que somos economistas, toda la ciencia económica, desde Schumpeter, desde Adam Smith, desde la escuela de Salamanca, anterior a Adam Smith, es valor, valor. ¿Qué es valor? Lo que el cliente, que es quien paga, espera de ti. Entonces, la gran pregunta del talento es ¿talento para qué? Te decías, leo un libro al día, tengo un blog diario desde hace ya más de 15 años, 17 años. Bueno, para eso puedo tener talento, para pintar, para cocinar, para dibujar, para poner una bombilla. Yo no tengo ningún talento. Entonces, claro, decir, cuando dicen, no, no, en España hay mucho talento, no, pero ¿talento para qué? Talento tecnológico, si no hay un 50% de, mm, pues como estaba viendo ayer, de posiciones que puedes tardar 6 meses y no se cubren, pues es que hay escasez de talento. Este es un hecho. Si el absentismo según sectores y empresas ha llegado al 12, el 20%, la parte de compromiso, pues lógicamente no funciona. Si la banca, estamos viendo posibles fusiones, hoy hablaba del tema BBVA Sabadell, pues a lo mejor un gran profesional en Sabadell, un banco que ha multiplicado por 6 el valor de la acción en este 2024, pues a lo mejor no encajaría en el BBVA. Entonces, todo eso hace que las personas que más valor aportan, que es lo que llamamos talento, que es lo que llevamos 25 años desde que los señores de McKinsey usaron la palabra de talent agent, la palabra de representante artístico, para definir el talento, a quien lleva el talento, a quien pone en valor lo que hace, pues cada vez se alarga más. Hoy, por ejemplo, bueno, mi hija Zoe, siempre hablo de Zoe, está en Roma en un posgrado de estudios europeos en la LUIS, que es una universidad de Roma, y esta mañana me mandaba un WhatsApp mientras estaba en clase diciendo, me están enseñando los italianos cómo consiguen más fondos europeos que nosotros. Y yo pensé, jo, claro, está en el sitio adecuado, estudios europeos, eso es un conocimiento, dada su capacidad, que si se compromete a utilizarlo, porque lo está aprendiendo, le va a hacer valiosa para eso. ¿Por qué? Porque lo está aprendiendo de quienes mejor lo hacen en el contexto europeo. Entonces, el talento, digamos, es una palabra que se utiliza muchísimo, pero que, como muy bien has dicho, Cristina, es capacidad por compromiso en el contexto adecuado, y el 80% de la problemática de selección, tú lo sabes, y Guzmán también, mejor que nadie, es si encaja ese talento en una compañía familiar o una multinacional, en un sector o en otro, con unos valores vividos, porque todos podemos hablar de trabajo en equipo, de iniciativa o de servicio al cliente, pero luego es muy distinto cómo se viven los valores, y todo eso hace que el talento es muy problemático. Es mucho más fácil utilizar una tecnología, digamos, amigable, friendly, que incorporar talento en una organización. Y sin embargo, esto que está en nuestro discurso, pues en la acción cuesta mucho más. Esta misma mañana comentaba cómo llega, por contraste, ¿no? Un directivo de marketing con su partner de marketing, con sus campañas de publicidad, con su presupuesto, respecto a cómo suele venir una directora o un director de recursos humanos, que es bastante IKEA, bastante que se lo ha hecho a sí mismo, sea la encuesta de clima o sea la selección, y que tiene menos presupuesto, habla menos tiempo en un comité de dirección, estoy generalizando, pero son tiempos en que sabemos que el talento es mucho más valioso. De hecho, determina la marca, como Cristina tú eres referencia en ello, los rostros antes que los logos, la marca CEO, depende del talento, evidentemente, hay que ponerlo en valor, y sin embargo marketing se lleva el gato al agua. ¿Quiere decir esto que marketing tenga que hacerlo mal? No, que aprendamos de los financieros, que aprendamos de marketing, que aprendamos de, precisamente teniendo lo más valioso, que es el talento, a poner ese valor que merece, ¿no? Y por eso es un hecho incontestable y constatable que el reloj de arena, la diferencia entre los mejores y los promedio, cada vez se está diferenciando más en todos los aspectos. Pero la tecnología potencia el talento. No sé si queréis comentar, dudar en ese sentido. Miguel, Carlos, los varios Carlos, Raquel.
Osvaldo, Melania, Josué, Roberto, etcétera. Me imagino que lo sufrís, es decir, bueno, no me dices nada nuevo, pero algo tenemos que hacer ante ese alargamiento del reloj de arena. ¿Algún comentario? ¿Seguimos? Seguimos, Juan Carlos. Gracias. Bueno, tiempos de liderazgo en 5 aspectos, en 5 dimensiones. Estamos acostumbrados a 3, pentaliderazgo, que al final sí quiere decir 5 cosas. Gracias, Cristina. Primero, sí, gracias. Sí, Bien. Ha habido un congreso en Santiago de Compostela hace apenas 10 días y comentaba en el blog ese congreso que han llamado Nueva Era, es decir, para el año 25, el séptimo congreso de directivos. Sabéis que APD, la Asociación para el Progreso de la Dirección, pues está en toda España, Marruecos, en buena parte de Iberoamérica, y siempre me gustan las siglas, volvemos a otras siglas. Al final decía, bueno, esto es LT2VE2, ¿no? Al final, ¿a qué me refiero? Liderazgo, que vamos a hablar ahora, 2 T's que cada vez están más interconectadas, la tecnología y el talento. Por ejemplo, en la docencia es muy interesante cómo, primero, ante la inteligencia artificial, hace apenas 2 años, muchos profesores decían, bueno, no vamos a utilizar inteligencia artificial ni vamos a permitir inteligencia artificial. ¿Qué ha ocurrido 2 años después, en finales del 24? Al revés. A todos los alumnos que utilicen inteligencia artificial, claro, si no sabes del tema, buena parte de lo que te ofrece ChatGPT 4 o cualquiera de las aplicaciones va a ser mentira. Con lo cual, solo tu talento discrimina en tecnología lo que es valioso. Eso sería la parte LT2, liderazgo, tecnología, talento. Los valores, pero insisto, valores vividos, porque muchas veces en las transformaciones culturales, bueno, tenemos estos valores ya, pero son los valores que de verdad vive una organización. Y luego la E2 tiene que ver con educación y experiencia. Educación, porque sabéis que es la inversión más rentable, la formación convertida en aprendizaje. James Heckman hace ya algunos años, un par de décadas, como Premio Nobel de Economía, demostró que el ROI, la rentabilidad de la inversión en educación, en formación aplicada, en aprendizaje, es del 1.600%, 16 veces. Por lo tanto, la E de educación y la D de experiencia, porque tenemos que nivelar la experiencia de cliente, en la que se ha avanzado mucho, y también la tecnología con el CRM permite pues, mejorar un montón, con la propia experiencia de empleado, a través de las encuestas de clima, pero encuestas personalizadas, actualizadas, equipo por equipo, y lógicamente también con lo que tiene que ver con la gestión de las expectativas de los propios empleados. Bueno, todo esto, toda esta amalgama empieza en el liderazgo. Gracias, Cris. Entonces, cuando hablamos de esto, ¿qué hay de nuevo? Como, bueno, muchos generacionalmente os acordaréis de Bugs Bunny, el conejo de la suerte, ¿no? Que decía mientras mascaba su zanahoria, ¿qué hay de nuevo viejo? Sobre todo los centennials, que ya estamos entrando en la segunda mitad de la década, y a lo largo de esta década van a dejar de ser estos jóvenes de menos de 30 años, de veintitantos años, eh, digamos, la excepción y se van a convertir en la mayoría, en la regla. Por tanto, ya no es, bueno, tenemos algunos jóvenes que se están incorporando al mercado laboral, sino que ya os digo, van a ser más del 50% de la población laboral a medida que desde el 25 se va a alargar la década. ¿Qué quieren los centennials? Pues básicamente aprender muy rápido, no tienen problema en cambiar de compañía. Tenemos el reto de considerarlos cuando se van alumnis y no rasgarnos las vestiduras. Si consiguen aprender más fuera que dentro, pues conseguir volver a atraerles y lógicamente tendrán más valor, más talento del que tenían cuando estaban con nosotras y nosotros en nuestras empresas. Y sobre todo en términos de liderazgo, no quieren jefes obsoletos. Todavía tenemos una proporción de 2 veces y media, un 40% de jefes tóxicos respecto a un 16% de auténticos líderes. Por tanto, se sienten muy atraídos por líderes de verdad, líderes con las 5 condiciones que ahora comentaremos. Y si no se van, el, el 70% desde siempre de las personas, especialmente los jóvenes que se van rápido, abandonan la compañía porque se van de sus jefes o de sus jefas.
Eso hay que tenerlo muy en cuenta y tenerlo y, lógicamente, analizarlo en cada caso, en cada empresa. Gracias, Cristina. Entonces, ¿qué características tiene este liderazgo? Bueno, primero es un liderazgo centauro, como diría José Antonio Marina, o un liderazgo híbrido. En 1997, Gary Kasparov, considerando el mejor ajedrecista del mundo, primero ganó a Deep Blue, al programa de ordenador de IBM, pero al año siguiente perdió. Y cuando perdió, porque lógicamente la capacidad de los ordenadores iba mejorando, iba creciendo, y por tanto en ese momento perdió, le preguntaron cómo sería el ajedrecista del futuro. Y él dijo que sería un centauro, con una cabeza humana y con un cuerpo de máquina, que es lo que hoy llamamos inteligencia artificial o inteligencia aumentada. ¿Cuál es la paradoja en este liderazgo híbrido? Que hay un pareto en estos momentos. Las nuevas generaciones, por ejemplo la de mi hija Zoe, utiliza la inteligencia artificial y sabe hacerlo con buenas preguntas, sintetizando bien, detectando que es mentira, en un 80% de su actividad, hasta en un 80% de su actividad. Y sin embargo, lo que dicen los datos, en los comités de dirección, más allá del, digamos, del discurso general sobre la IA, solo se emplean un 20%. De hecho, todavía son raros los comités de dirección donde se incorporan las preguntas y las respuestas de la IA a la propia labor del comité de dirección. Por tanto, en perfiles más preparados, más jóvenes, se usa mucho este liderazgo híbrido. Todavía en alta dirección, por lo menos en nuestro país, queda mucho por hacer, apenas un 20%. Ese sentido de liderazgo híbrido. El segundo, aquí aparece María Corina Machado, que sin duda es el gran ejemplo del liderazgo político-social, ya diría hasta empresarial, como inspiradora. ¿Por qué? Y aquí aparecen los ejes, porque el liderazgo, sobre todo de 2025, significa cambiar los ejes de posición. Por ejemplo, ella en el ámbito político ha conseguido que el debate, en lugar de ser entre izquierda y derecha, entre pobres y ricos, entre igualdad y libertad, el gran mensaje de la oposición venezolana, y por eso ha ganado por más de 4 millones de votos, a pesar de no haber podido votar los venezolanos del exterior, prácticamente ha sido: queremos que nuestras familias vuelvan a casa. Y eso es replantear, es un reframing, un remarco de la situación. Y lo mismo está pasando en las empresas. Es decir, ya no hay un debate entre cuidemos al talento o ganemos dinero. No, cuidar al talento es la única manera de ser rentable. Pero además hay que ser rentable y sostenible. Por tanto, además del liderazgo híbrido, es este liderazgo inspirador que cambia los ejes, que es muy distinto. Y bueno, todavía lo mejor también en este sentido está por venir. Gracias, Cristina. Y luego tres muy importantes. El liderazgo femenino abierto. Y me gusta insistir en que no, los hombres no quedamos vetados en este liderazgo femenino. El liderazgo femenino abierto, como sabéis, es una suma de firmeza compasiva, y a veces el liderazgo puramente femenino, por compasión, por exceso a veces de empatía, no ha llegado a tanta convicción, a tanta firmeza. Pero tenemos que combinar los dos: convicción, valores, límites, en poner líneas rojas, como decimos ahora, con la compasión como un alto nivel de empatía y por tanto de oxitocina. Y la parte de visibilidad humilde. Normalmente el liderazgo femenino más convencional ha sido más humilde, y ahora hay unos grandes, por ejemplo, lo vemos en las líderes de casi todas las empresas tecnológicas en España, que son mujeres, y que lo que están haciendo es mostrar visibilidad, ¿no? Por ejemplo, con respecto a las carreras STEM. Por tanto, liderazgo híbrido, liderazgo cambiando los ejes en la inspiración, liderazgo tanto imaginativo como intuitivo. En Analízate, cuando analizamos el caso de Leonor Gallardo y yo, de Rafa Nadal, él no juega siempre de la misma manera, juega utilizando la imaginación y en función del rival. De manera que toma decisiones intuitivas, o tomaba, en 150 milésimas de segundo. No eran conscientes, eran trabajadas, eran entrenadas. El liderazgo, además de femenino abierto, tiene que ser un liderazgo que utilice mucho la imaginación, porque las máquinas no utilizan, por mucho que se diga, la imaginación, y además un liderazgo muy intuitivo. Os recomiendo una película muy reciente, 2024, está en plataformas, en Movistar,
que se llama Justicia Artificial. Es un thriller en el año 2028, no muy lejano, ¿no? En el que el gobierno de España dice, bueno, como la justicia está muy politizada y muy sesgada y es muy lenta, muy burocrática, vamos a hacer que los jueces sean los robots, es decir, inteligencia artificial. Y es muy interesante el planteamiento de una jurista de prestigio, que es la protagonista de la película, que dice, aquí hay un problema, porque por buenos que sean los algoritmos, siempre van a estar dictando jurisprudencia respecto al pasado, cuando los buenos jueces, las buenas juezas, lo que hacen es imaginar intuitivamente cómo va a ser el futuro, es decir, cómo está cambiando el contexto social, qué necesidades tienen los individuos, las nuevas generaciones, y por tanto no solo se trata de registrar rápidamente el pasado, sino de imaginar el futuro. Y esto las máquinas no lo pueden hacer. Y luego, publicidad del último libro, además editado por EBS y patrocinado tanto por Brandy como por Igoit, sobre un jugador llamado eh, Bellingham, que es la idea de liderazgo carismático. Yo siempre he dicho que el carisma no es un don divino, hay que construirlo y es una manera de influir en los demás desde la amabilidad y la generosidad. La generosidad es una cualidad en el liderazgo para generar felicidad, jefe con jefe, cada vez más valiosa. Y tiene que salir de manera natural. En el caso de este chico, de este jugador Jude Bellingham, magnífico jugador, llamamos Leonor Gallardo y yo talento amable. ¿Por qué? Porque siempre está tan preocupado o más de los demás, de sus compañeros, de los aficionados, que de sí mismo. Y por eso ese saludo en plan hombre de Vitruvio que hace, ¿no? Porque es como conectar con la gente que le está aplaudiendo cuando marca un gol. Pues esta es también una gran idea de liderazgo. Liderazgo amable, liderazgo generoso, liderazgo conectado a los demás. Por tanto, el pentaliderazgo, como segunda tendencia, tiene que ver con este liderazgo híbrido centauro, con este liderazgo inspirador que cambia los ejes, con este liderazgo femenino abierto, con este liderazgo tan imaginativo como intuitivo y con este liderazgo amable y generoso que es el tiempo que, bueno, cada vez hace que los líderes, las líderes sean más atractivos o, si son jefes tóxicos, dejen de serlo, porque además la toxicidad se lleva a la salud mental. Kaushik Ran, un gran experto que trabaja en Sydney, eh, insiste en que la salud mental a nivel global del planeta se está deteriorando a un ritmo del 3,5%, lo cual es especialmente grave. En 20 años, imaginar lo que esto supone en términos exponenciales. Bueno, este es el pentaliderazgo. Sí, gracias, Cristina. Y entonces, sí, el asunto es cómo mides y desarrollas el liderazgo. Esta misma mañana estaba con una de las grandes asociaciones de directores de recursos humanos y un plan casi talibán les decía, por favor, perded el miedo a que el C-suite, el comité de dirección, de verdad analice su liderazgo, mida su liderazgo con el modelo que sea, Hogan y Cuatro, hay mediciones muy científicas y muy potentes, y luego lo desarrolle idealmente a través del coaching. No es porque yo sea, evidentemente, un fan del coaching, pero que te deja ciertamente perplejo que en el mundo del deporte de alta competición sea impensable que una patinadora, que una nadadora, que un futbolista, que un tenista, eh, digamos, esté en alto rendimiento sin coaching y sin embargo todavía haya compañías que se lo planteen o que piensen que es un gasto o que no tiene la rentabilidad adecuada. Cosa que no ocurre en nuestro entorno occidental absolutamente para nada. Aquí ya sabéis, había un desarrollo de la oferta de coaches más que de la demanda y en el año 25 o mejora la demanda o seguimos teniendo un problema como es el de la gestión del talento que mencionaba antes. Y de nuevo abro el turno de preguntas y de debate y, y de reflexiones. Sí, creo que Raquel San quería comentar algo, ¿no? Raquel. Sí, sí, sí. Nada, que este liderazgo que ha descrito Juan Carlos suena a música celestial. Y yo me pregunto, en tu día a día, Juan Carlos, ¿qué porcentaje de empresas dirías que están en ese liderazgo ya? El 20% de Pareto, siempre es el 20%. En grandes números, el A ver, 20%. ¿para cuándo el 80? ¿Eh?
Ya, a ver para cuando el 80 están Bueno, ahí. por eso he empezado con Darwin. Al final, si la esperanza de vida de las compañías estaba en 70 años, se está reduciendo desde 12 hasta llegar prácticamente a 10 en el año 25-26, estima el Foro Económico Mundial, pues lo que tenemos son empresas que viven menos años, una esperanza de vida menor. Pero es que a ver, es que yo lo veo por mi hija con 23 años. Lo podéis ver con vuestros hijos, con vuestros sobrinos. Tengo otra sobrina que vive en Cerdeña, que ahora está en Varsovia, que es una nomad con 3 empleos, que a mí no me salen las cuentas de las horas, pero es súper productiva y además hace gimnasio, tiene sus amigos, vuela un montón. A ver, el problema no es disponer de tiempo, el problema es de cambio de mentalidad. De hecho, la semana pasada estaba en Madrid el Chief Technology Officer de Dell Technologies. Dell, ya sabéis, los ordenadores, la IA y demás, un señor americano que dice, bueno, somos superpunteros en inteligencia artificial. Hemos conseguido que el 30% del tiempo de los comerciales que antes dedicaban a papeleo, gracias a la IA, ya no lo dedican a papeleo. Enhorabuena. No hemos conseguido que ese 30% los comerciales lo dediquen a lo que tienen que hacer, estar con los clientes. Y con los directivos es lo mismo, ¿no? Es que tengo que revisar los presupuestos. No, no, si la IA te va a dar tiempo para que no te dediques a eso. Te vas a dedicar a dar feedback diario a tu gente, a preocuparte por su potencial, a entrenarles, porque eso es lo que valora el talento. Entonces, el problema no es que, y nos pasa mucho en coaching, oye, mira, con una directora general el tema de la educación, semana pasada. Oye, no, debería empoderar más a mi gente del comité de dirección. Bien, pues mira, si tomas tu agenda y te dedicas a empoderar, tienes un 30% extra de tu tiempo. ¿Te vas a dedicar a liderar de verdad? A ser imaginativa, intuitiva, a inspirar cambiando los ejes, porque aprovechas, digamos, reduces papeleo para hacerlo corto, pero no cambias tus hábitos. Y si no cambias tus hábitos, entonces te estás autoengañando. Esto es un hecho. De hecho, este mismo año, Vicente Salas, catedrático emérito de la Universidad de Zaragoza, tiene un informe FUNCAS de las fundaciones de cajas de ahorros que os recomiendo. El 90% del aprovechamiento tecnológico en productividad no ocurre en España por desconfianza de los mandos intermedios. Es tremendo el dato. Es decir, yo te doy la tecnología para que seas más productivo, te dediques a lo que de verdad aporta valor, pero como tú solo sabes hacer microgestión, mirar por encima del hombro, etcétera, etcétera, no utilizas la tecnología que está disponible en mi empresa. Y os digo, la fuente es Vicente Salas, Funcas, 2024. Ese es el hecho. Tenemos que cambiar la forma de hacer y eso es liderazgo. Tenemos que ser más entrenadores de nuestra gente también. Pero el que no quiera cambiar, que no cambie. Tendremos que desvincularle. El tema es que yo me encuentro en procesos de coaching con muchos directivos que piensan que hablar con la gente, dar feedback, esto no es trabajar. Aún están en el hacer. Están muertos, Raquel, Y están ahí, muertos. y por eso les pasa, tienen esa creencia limitante y están más en el hacer tareas que en el ocuparse del equipo. Están muertos. Mira, yo hay una anécdota muy curiosa porque además me tocan dos generaciones, que es el Banco de España. Mi abuelo Cubeiro, Juan Cubeiro, trabajaba en el Banco de España. Acaba la guerra, años 40, eh, los gallegos, como han ganado la guerra, periferia, los madrileños pierden la guerra y entonces buena parte del Banco de España, Cibeles, la casa de papel, como dicen ahora los jóvenes, por la serie, pues tienen que venir a Madrid. Mi padre tenía 16 años, año 50. Eh, Cuando yo tenía 7 años, año 71, mi abuelo, 7 años, siendo más joven, nunca me habría permitido, me lleva al Banco de España. Me enseña dos cosas. La segunda es el helipuerto, que ahora ya por temas medioambientales ya no existe. La primera es los retratos de los gobernadores del Banco de España. Y me va contando José de Echegaray, tal, pum, 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 todos los que fueron.
sea, era así el Banco de España. Bien, mi hija a principios de este 2024, ella misma pide prácticas, acabando la carrera de económicas y en 90 minutos, porque habla 4 idiomas, tal, le conceden hacer la práctica en el Banco de España. Y entonces me dice, papá, por WhatsApp, me han cogido del Banco de España. Yo tengo un amigo que es Alberto, director general del Banco de España. Y le mando un WhatsApp, Alberto, Zoe la acaban de coger en el banco, para ellos es el banco. Primera cosa de Alberto, ¿cómo no me lo has dicho antes? Es que yo me acabo de enterar. Y evidentemente, si no hubiera tenido el mérito, no. Bien, pero ahora vamos a las Navidades del año pasado, del 23. Y entonces, la Copa del Gobernador, que siempre se ha llamado la Copa del Gobernador, esos gobernadores que está, de hecho, el retrato que sabréis de el rey Felipe, la reina Leticia, vestida de Valenciaga, era para el Banco de España, como sabéis. Bueno, para Zoe, que es una niña muy responsable, dice, vamos a ver Pablo Hernández de Cos, gobernador del Banco de España, nos ha dado una copa y a ver qué tal habla. Y yo digo, hija, un respeto. Tu abuelo se estará moviendo en su tumba diciendo cómo mi bisnieta dice que el gobernador del retrato es Pablo y que a ver qué tal habla Pablo. Eso es lo que ha cambiado en apenas 2 generaciones. Es lo que ha cambiado. Y no vamos a conseguir que los centennials, los millennials, bueno, pero los centennials son así. Ay, qué descarada, qué irresponsable. Utilicemos el prejuicio que queramos. ¿Les queremos en nuestras compañías o no les queremos en nuestras compañías? Porque son así, porque les hemos enseñado así. Entonces, lo que para nosotros es descaro, falta de compromiso, qué veletas son, pongámosles el prejuicio, pero ese es el talento disponible. Y es más de la mitad del mercado laboral en los próximos años. Y solo hay una manera de liderarles, que es escuchándoles, enseñándoles. De hecho, ya terminó la práctica, le dije, y Alberto me dijo, oye, y si quiere tu hija, porque he visto tal, no sé qué, no estaba en su dirección general, estaba en otra, ¿eh? Pero oye, y ella ha dicho, no, aquí ya he aprendido. O sea, la mentalidad, ostras, una oposición para toda la vida. No, es que no tiene interés. Que ni siquiera se plantea solo vivir en un país. Es que no. Entonces, no les vamos a cambiar. O aprendemos de ellos, evidentemente desde la firmeza, los valores, o no tenemos nada que hacer. Y ya en Japón, la mayor parte de las empresas que cierran por falta de personal, por falta de talento, no por falta de clientes, no por falta de financiación, no por falta de rentabilidad, por falta de talento. Marcas de restauración, que engloba a 170 marcas en estos momentos de varios grupos empresariales, desde los Goico, Grosso Napolitano y tal, están aterrados, porque estas Navidades, si tú tienes 6 empleados en sala y 2 no vienen, no puedes abrir. Porque no vas a decir, la mitad de las reservas ya no las tengo. No puedes abrir. Aparte de las inspecciones laborales. Entonces, sin ser apocalíptico, pero o nos tomamos en serio el talento, o medimos el liderazgo y lo desarrollamos, o entonces, al final, ¿qué hay que dudar? ¿Entre un jefe de toda la vida que no quiere cambiar y seguir adelante? Pues es que es lo que toca. Ahora, también esta gente puede cambiar si quiere. Aprendemos por aspiración y por desesperación. Pero hay que querer, ¿eh? Hay que querer. Lo que no vale es promocionar a gente que va en contra de la cultura que queremos promover. Eso no funciona. Porque al final son palos en la rueda. Y lo hemos visto muchas veces. Lo vemos todos los días, de hecho. Sí, gracias Raquel por la reflexión, pero si no cambias, te voy a cambiar. Te voy a cambiar de sitio, te voy a cambiar de empresa, te voy a cambiar. Te voy a desvincular. Es así. Pero todo Sí, esto es del optimismo y la positividad. Carlos. sí, disculpa, dentro del pentatalentismo que has nombrado, hay una parte muy importante que creo que tiene que ver con la educación. Hablabas, Total. creo que Tom Peters decía que, no sé si el dato es correcto, que se multiplicaba la productividad en un 1600% o algo así. Me ha Bueno, a ver, parecido... lo dicho Hackman, que es un premio Nobel, Tom Ujú. Peters era lo del sexo en la Inglaterra victoriana, que es una manera graciosa de la No, disonancia. como no he podido anotar, perdona.
Bueno, está pero todo a vuestra disposición en la grabación. No, a vale. ver, Heckman, Sí, no, Heckman, quería terminar. ¿No crees sí, que, perdón. sí, ¿no crees que en España uno de los problemas que está habiendo desde hace muchísimos años es que en el sistema educativo que está estructurado por la administración en 17 comunidades diferentes y no están unificado? Y luego, aparte, con las reducciones que tienen cada vez más en inversión por PIB, claro, los informes PISA salen como salen y eso está afectando también al talento dentro de lo que pueden aportar los chavales, que al final casi en este país se está dirigiendo más a un chico o a una chica a trabajar en la restauración o en el turismo que a una formación potente para luego aportar a esas empresas y, lógicamente, a mejorar la productividad y trabajar en lo que les gusta, en las empresas que además incluso les pueden satisfacer en cuanto a sus pretensiones o sus objetivos. No sé, si podrías hablar de esto, de todo esto. Muy buen punto. Has abierto muchas ventanas, Carlos, pero muy Sí, rápido. Os recomiendo un bueno, libro de Juan Manuel Moreno, que no es Moreno Bonilla, sino es el experto en Banco Mundial de este mismo año con el director de SADE de temas de educación. Entonces, por ejemplo, en Asia, da igual China, Japón o Hong Kong o India, los padres, las madres tienen muy claro que hay que invertir en educación. Por tanto, todos las horas extras no las hacen en el cole, la hacen, sea violín o sea matemáticas, fuera del cole. Y eso es un mercado brutal, eso es Asia. Lo que comentan en España es que vamos de cráneo en PISA, y entonces, ¿qué ha hecho la administración? Esto no es nacional, es tapar los datos de PISA. Y decir, no, bueno, claro, pero yo estoy en Castilla y León, estoy mejor que en el País Vasco. No, no, vamos de cráneo en PISA. En entendimiento, en comprensión lectora, en comprensión matemática. ¿Cuál es el gran predictor de PISA? Si en tu casa los hijos ven 4 o menos libros, tu PISA, el PISA o sea, el performance, el indicador de tus hijos será del cuarto mundo, no del tercer mundo, del cuarto mundo. Si en tu casa tus hijos ven más de 100 libros, tu indicador de PISA, porque es una predicción de más del 90%, será del primer mundo tipo Singapur, Shanghái, lo mejor de lo mejor. Por tanto, nuestra responsabilidad es ineludible, ineludible. Van los mismos niños y a mí el compromiso con la educación, sea con Fundación Trilema, que con la DANA ha hecho cosas maravillosas, o que ha estado Carmen Pellicer en Dubái con los mejores profesores del mundo la semana pasada, es una responsabilidad de los padres. Entonces, ¿qué pasa? Que igual que en la sanidad, si te lo puedes permitir, pues tienes público y privado, y, y luego o en justicia tienes que tener un buen abogado. Nadie diría, oye, si te lo puedes permitir, voy a por un abogado de oficio porque las probabilidades de ganar son menores. Pues en la educación hay que hacer lo mismo, invertir en algo muy rentable, muy rentable. ¿Qué pasa? Que normalmente, ni siquiera, porque en enero de este 2024, gracias a la Fundación Araucana, han estado los ministros y consejeros de educación de prácticamente toda Iberoamérica en Madrid, y yo les decía lo del 1.600%, la rentabilidad de 16 veces, y algunos me decían, ay, se lo tengo que decir a mi jefe, a mi presidente de gobierno, jefe de Estado, porque no lo saben. Pues, chico, no hay nada más rentable que la educación. Pero es que incluso con los valores del deporte, caso Bellingham, no hay nada más rentable que la educación. Ahora, esto, como dice muy bien José Antonio Marina, no le importa a nadie. ¿Por qué? Porque a corto plazo no se puede resolver. Tú como padre lo puedes resolver, Carlos, pero el Estado no lo puede, o la comunidad autónoma no lo va a resolver. Como los políticos están para ganar votos y están en el poder, porque están en la oposición, no mandan nada, pues en la educación no están las prioridades. Pero ni vamos a conseguir nunca que estén en las prioridades. Ahora ya te digo, ¿quieres que en concreto tu hija, tu hijo esté bien en PISA? Dale el ejemplo tú desde los libros. Otro día me decía una directora general, dice, bueno, un hijo mío lee libros desde niño, otro lee cómics. Bueno, pues cómics, si está fenomenal. Si cómics es muy bueno. No tienen por qué ser Gabriel García Márquez, pero eh, leen los niños en general, estadística, que ven a sus madres o a sus padres que tienen interés.
por la educación. Es así. Sí, perdona. También es difícil que eso, aparte del interés que pongamos nosotros individualmente, se pueda corregir cuando cada vez que hay cambios de gobierno y alternancia, se cambian las leyes cada 5 años. Eso No es un hay desastre. claro, claro, es que no hay una planificación de Estado, digamos, ya no hablo de comunidades, sino de Estado, a decir qué queremos ser en cuanto a educación o para nuestros hijos, o el Estado quiere a 10 años, por decir algo largo, ¿eh? Eh, es un problema bastante gordo este, ¿eh? Sí, sí, a ver, yo te compro la idea y la comparto de que somos un Estado fallido en términos de educación, porque, porque cada partido y cada gobierno cambia la ley de educación, al final en cosas ideológicas, pero bueno, que no tienen que ver tanto con los Reyes Godos, los ríos de España o tal, pero bueno, cambia las leyes, es un hecho, no se toma muy en serio y luego, esto lo dice Juanma Moreno muy bien también, se ha potenciado más la cantidad que la calidad. Y de hecho, la FP, la formación profesional, que es la mitad del mercado laboral en Alemania, en Suiza o en Austria, y es un 25% en España todavía, pero aquí a las madres, consejeras laborales, que son como tal, les da vergüenza decir que su hija, su hijo estudió FP cuando va a llegar muchísimo más lejos que un mediocre abogado, que un mediocre filósofo, que un mediocre. Esto tiene que cambiar y tenemos que estar en la vanguardia, es decir, totalmente un Estado fallido. Dicho esto, no nos vamos a quedar de brazos cruzados, porque las iniciativas que estén bien, o sea, por ejemplo, caso Trilema, Trilema en Soria, en Zamora o en el barrio del Pilar en Madrid, en 9 meses consigue que un colegio que no podía salir adelante de estos concertados o públicos, en 9 meses, cambiando el director y cambiando el equipo, se convierte en uno de los mejores colegios de España. Tienen un modelo que se llama Rubik, que implantan a través de escuelas que aprenden, centenares de escuelas que lo están siguiendo y funciona de maravilla. Es un modelo de liderazgo. Es la aplicación empresarial, no para ganar dinero, pero sí en términos de gestión del modelo. O sea, funcionan las cosas. ¿Deberían todos los colegios ser así? Pues desgraciadamente todavía hay muchos que no. Pero es nuestra responsabilidad, repito, como padres, como personas comprometidas con la educación. Yo cuando dice, es un desastre, totalmente es un desastre. Comparto contigo el punto de vista. ¿Lo van a solucionar los políticos? No, ninguno. Ninguno. Eh, y a mí cuando me han preguntado, ¿y si tú fueras ministro de Educación? Que se lo han preguntado a Marina, José Antonio Marina. Mira, yo he conocido a Ángel Gabilondo, he conocido a José Ignacio Bert, y no hay nada que hacer en términos de administración pública. Hay mucho que hacer en términos de nuestra responsabilidad con nuestro entorno cercano. Mucho. Hay que valorar la educación. Y en las empresas, por supuesto. ¿No? Por cierto, vuelvo a los centennials no les demos un curso de formación. Digámosle qué tienen que aprender. Asertividad, empatía, resiliencia, que ya se buscarán la serie, el curso, el TED, el podcast, la entrevista, es decir, porque yo lo veo con Zoe. No, la resiliencia es muy importante. Oye, ¿ya has visto a Jordi Wild? ¿Ya has visto a Nuit Project? ¿Ya has visto a Pedro Baños? ¿Ya has visto a Fonseca? Digo, joder, si tienen un catálogo gratuito que yo ni me imagino. O sea, es que es así. Ahora, ¿qué tenemos que decirles? Que la resiliencia es importante, que la empatía es esencial, que equipo hay que ser equipo de verdad, más allá de las campañas de Lidl o de Aldi, de la Navidad más bonitas en equipo, muy bien. Eso como se hace en las empresas. Eso es lo que es valioso. Gracias, Carlos. Pasamos al tercer punto, entonces. Muy bien. Pues precisamente eso, aprender ya no es lo que era. Gracias, Chris. Entonces, ¿qué quiero decir con esta tercera tal en tendencia sobre el aprendizaje? Que creíamos, sobre todo en las empresas, aprendizaje es igual a formación. Gracias, Cristina. Entonces, eso ya no aplica. De hecho, sabéis que los datos de Forcem o como se llame, pues cada vez se utiliza menos. ¿Por qué? Porque normalmente no hay tiempo en las empresas, lo que hablábamos antes, lo que comentaba Raquel,
para dedicarlo a la formación presencial, a la formación de siempre, a la formación stricto sensu. Muy importante, la aptitud con P viene antes de la actitud. Es decir, si de algo no sabes, la parte actitudinal de comportamientos, de competencias, de soft skills, queda relegada. Es lo que se llama efecto Dunning-Kruger, por dos psicólogos, Dunning y Kruger, que establecieron esa curva que veis ahí entre confianza y competencia. Cuando tienes poca competencia, poca aptitud con P, poca preparación, tienes mucha confianza. Como decía mi abuela, qué atrevida es la ignorancia. La ignorancia es muy atrevida. Por ejemplo, casi todas las tertulias, casi todos, si habéis visto First Dates, es una maravilla porque dices, oye, si se dedicaran a leer a Helen Fisher y el triángulo del enamoramiento a través de la pasión, de la intimidad y de la convivencia, claro, no habría un programa de espectáculo, porque sería muy fácil saber si encajan o no encajan, pero no saben y se atreven a cualquier cosa. Cuanto más sabes sobre un tema, más prudente, más sereno te vuelves, más, digamos, amplio en tu perspectiva, en tu punto de vista, y de hecho nunca llegas a tener la confianza malentendida de cuando eres ignorante. O como dice Emilio Duró, es una frase que a mí me gusta mucho y muy aplicable al talento y al liderazgo que hemos visto antes, no hay nada más peligroso que un tonto motivado. Eso es muy peligroso, un tonto motivado. Y vivimos en una sociedad en que si tú pues hablas de la ley de la gravedad o del efecto Dunning-Kruger y de, bueno, esa es tu opinión. No, no, esto no es una opinión. Eso es conocimiento basado en datos, con leyes que funcionan y son predictivas, lógicamente. Por tanto, primero aptitud en esta generación de las pantallas y evidentemente la actitud necesaria, la resiliencia, el compromiso, la colaboración, el trabajo en equipo. Gracias, Chris. Bernard Marx es uno de los futuristas de los que más me fío, en un libro que se llama Habilidades del futuro, Future Skills, que no está traducido. Dice que estas son las 20 cualidades para triunfar en el mundo digital. Evidentemente, él es muy digital. Lo curioso es que solo las 4 primeras son estrictamente digitales. De las 20 cualidades para triunfar en este mundo híbrido de liderazgo centauro, sí, hay que estar en la alfabetización digital, saber lo básico de digital, de datos, tener ciertas habilidades técnicas y ser consciente de las amenazas digitales, por ejemplo, en términos de la ética o de lo que es fake, más del 53% de toda la información actual. Pero luego, fijaros, aquí está el pensamiento crítico y la herramienta ineludible es el DAFO, es decir, debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Yo, que me toca ser el lector del premio de los mejores CEOs del año, el premio nacional de management, el premio al mejor artículo con AECA, el premio ahora al mejor libro antes del 31 de diciembre, trato de ser sanamente crítico, decir, mira, esto está bien, esto hay que mejorar. Sexto punto, criterio, buen juicio, que tiene mucho que ver con esa intuición de la que hablábamos antes. La inteligencia emocional, que hace más de 25 años que hablamos de ella, y la empatía, pero que está ahí. La creatividad, porque como decía antes, los robots, la digitalización no te va a permitir, no van a hacer curiosidad, ¿no? Si tú pides cómo sería la nueva sinfonía de Mozart, pues hará un remix de todas las sinfonías anteriores, pero esa Mozart no le valdría y querría hacer algo nuevo. El trabajo en equipo y la comunicación interpersonal. La economía colaborativa, cada vez más en plataformas, en webs. La adaptabilidad y flexibilidad de puntos de vista. La conciencia de la diversidad, por ejemplo, diversidad de género que nos atañe tanto a hombres como a mujeres. La conciencia ética, el liderazgo. La 16, Cristina, la marca personal. Qué bien. Según los digitales, una de las 20 cualidades para triunfar en este nuevo mundo. La gestión del tiempo, la curiosidad, aprendizaje continuo, abrazar y celebrar el cambio, es decir, no temer en absoluto a la incertidumbre. Y os hablaba antes de la salud mental, de la salud física, cuidarnos a nosotras y a nosotros mismos. A mí bueno, el libro está bien, básicamente está recogido en estos 20 puntos, son 20 capítulos, pero repito, es sorprendente que lo estrictamente digital es pues apenas el 20% de las 20 cualidades. Hay 16 que tienen que ver con habilidades blandas que hemos llamado, con
competencias, con, pues eso, lo que corresponde más a la actitud con C, que como sabéis viene del italiano attitudine, que es la postura ante la vida, realmente, en todo esto. Gracias, Cristina. Bueno, un momentito, Juan Carlos, te comento que estamos ya un poco fuera de tiempo. Lo digo Ah, por... vale, vale. Entonces, ¿cómo pasar de la formación al aprendizaje? Y vamos a ir, gracias, vamos a ir un poquito más rápido. Sí, gracias. En las dos que nos quedan. Estado de ánimo y salud mental, gracias, Gis. Entonces, os hablaba de Kaushik Ram, sí, dale, que es este caballero que está aquí, de 2,2 millones de personas que se han ido voluntariamente frente a 2,6 y a, pues si habéis visto Inside Out este año, la ansiedad, que en sí mismo no es una emoción, pero bueno, que está muy presente y no solo en las nuevas generaciones. Cada vez más en las empresas tenemos no solo que gestionar emociones, inteligencia emocional, que por eso aquí está el Mbappé del PSG triste y tal, sino estados de ánimo. La emoción es una reacción de apenas 90 segundos. Cuando tienes tristeza, 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 tienes un estado de ánimo de tristeza, eso está mucho más consolidado, las hormonas se disparan automáticamente, es un círculo vicioso y lo mismo ocurre con el miedo o con la alegría, positivamente. Y entonces lo que tenemos que gestionar es ya no una emoción puntual, sino un estado de ánimo. Gracias, Cristina. Entonces, un gran reto, cómo mejorar la salud mental de los profesionales. Y aquí volvemos a lo que antes decía Raquel, no, es que yo pienso como, por ejemplo, dueño de una empresa familiar, que hay que venir llorado de casa, que la salud mental no es cosa mía, que el que quiera que se compre, pues no vas a tener gente. Porque es que el bienestar, la felicidad, la salud mental ya están incorporadas en la mentalidad de los entrantes en el mercado laboral. Eso es un hecho. Las piezas están puestas y en el ajedrez hay que jugar. Y la última, gracias Cristina, la quinta y última, es cómo medimos la productividad siendo el gran problema de las empresas españolas. Productividad por hora trabajada, productividad por empleado. Y aquí en la línea de lo que decía Carlos, el discurso político, da igual de una ideología de otra, es no, y se trabajan menos horas, no, y hay que cuidar más, no. Tenemos un grave problema de productividad. Gracias, Cristina. Y entonces, este grave problema, que pues si lo descomponemos, por ejemplo, comparado con Alemania en términos de valor añadido bruto, pues lo veis ahí, como depende del trabajo, del peso de los sectores, del tamaño de nuestras empresas, de muchas cosas, al final lo tenemos que resolver desde lo que llamo CED. Gracias, vamos a la siguiente. Gracias, Chris. El compromiso. Silvia Damiano, engagement, comprométeme, implícame, se dijo en castellano, que son tres es, a mí me gusta en inglés repetirlas. Enjoy, tenemos que disfrutar más en el trabajo y ayudar a que se disfrute en el trabajo. Tenemos la E de conexión emocional, emotional connection, vínculo, que en general a los hispanos se nos da bien. Y muy importante, el empoderamiento, la delegación, que es nuestro talón de Aquiles. Porque la alternativa, como os decía antes, es el quiet quitting o renuncia silenciosa. Sí, yo teletrabajo o voy presencialmente y demás, cumplo, pero poco más. Por tanto, compromiso como una de las fuentes esenciales de la productividad. Gracias, Chris. Segundo, el hacer equipo. Os recomiendo Capitanes, que este Sam Walker es el periodista que lleva los temas de deporte del Wall Street Journal, que ha hecho un análisis científico de los mejores equipos en distintas disciplinas deportivas. Y igual que hay que tener entrenadoras, entrenadores, hay que tener líderes en el campo. Y eso es esencial. A quienes os guste el fútbol, pues las 7 derrotas en 10 partidos que lleva Pep Guardiola con el Manchester City o las 5 derrotas que lleva Ancelotti esta temporada tiene mucho que ver en el liderazgo sobre el campo, ¿no? Ejemplo positivo, los Chicago Bulls que consiguieron 6 anillos con Michael Jordan y con Phil Jackson. Gracias. Y además de compromiso y equipo, la delegación eficaz, que no es una cosa de cursos. Por supuesto, condición necesaria, saber qué hacer para delegar bien, en los pasos adecuados, condición no suficiente, exigir mandos intermedios, alta dirección, a delegar muchísimo más. Porque si no, mantendremos una productividad enormemente baja. Gracias, Cristina. Entonces, aquí el tema es cómo se trabaja en tu equipo, en tu empresa,
para ser equipo, para generar compromiso y para la delegación efectiva, que parecen cosas muy simples y evidentemente en la transformación cultural, para ser empresas mucho más productivas, al final, pues lo vemos, por ejemplo, en restauración, ¿no? Decíais antes un país de camareros. Bueno, ojalá seamos un país de camareros productivos, que funcionan en equipo, bien liderados y que hay una delegación efectiva. Como si, por ejemplo, habéis ido a un grosso napolitano que ha generado una marca dentro de las pizzas, pizzas napolitanas, cómo gestionan adecuadamente, tienen un CEO que esto se lo toma muy en serio, que lidera muy bien y al final eso lo implanta, capitanes, en cada uno de los restaurantes. Creo que están abriendo 2 restaurantes en España cada semana. Es espectacular. Y lo hacen pues, utilizando la tecnología, por ejemplo, las comidas con doble reserva, 1,5, 3, bueno, cada uno hace la labor que tiene que hacer y se delega efectivamente en ellos. Sí, gracias, Cristina. Bueno, por tanto, estas 5 tendencias en una. El crecimiento de vuestras empresas, y lo sabéis porque estáis aquí, no sé si lo saben los que no han venido, es función del desarrollo de vuestra gente. Por lo tanto, o conseguimos desarrollarlas o no vamos a ganar dinero. Esto cada vez se va a poner más complicado, más competitivo, probablemente más caro en términos de la administración pública, los impuestos, y hay que hacerlo bien. O hacemos a nuestra gente crecer, atraerla, fidelizarla, comprometerla, o nos va a ir mal necesariamente. Bueno, esto es lo que básicamente quería compartir con vosotras, con vosotros, con lo grabado. Y no sé si queréis alguna reflexión final. Estoy en tus manos, Cristina. Sí, bueno, a mí me gustaría que si alguien de los asistentes quiere preguntar algo, que lo haga, porque creo que has aportado tantísima información y de una manera tan clara que, bueno, primero me gustaría, yo tengo aquí alguna reflexión, pero me gustaría bueno, pues dejar este espacio para que le hagáis preguntas a Juan Carlos. O cualquier aportación desde vuestra experiencia, desde vuestro día a día, que nos pueda enriquecer a todos. Venga. Miguel, por ejemplo, que estás por ahí. Sí, sí, yo te iba a dar las gracias, Juan Carlos, lo primero, y qué pena, ¿no? Que no te puedas venir conmigo cada vez que voy a hacer consultoría en empresa, ¿no? Porque has dicho una cosa de la empresa familiar, de lo de se viene llorado de casa, Mm, y lo he vivido mucho, y cuando trabajamos con clientes también ocurre, ¿no? Que te lo dicen, ¿no? Aquí necesitamos gente que venga llorada de casa y es una frase recurrente. Y claro, ahí te toca mucho el decir, uff, tengo que ofrecer un servicio aquí contigo, pero también me empieza a preocupar a qué persona voy a poner a disposición, qué fichaje vamos a hacer aquí, porque ya en las distancias cortas lo que me estás transmitiendo es cada vez más feo. Yo tengo, siempre he dicho, yo estoy en Cartagena físicamente mm, y llevo más de 10 años trabajando con empresas de Cartagena y siempre tenía la sensación de que no me gustaba ninguna empresa con las que colaboraba mm. y la sensación a día de hoy no ha cambiado mucho. Entonces esa es mi percepción dentro de mi experiencia y me da mucha pena y creo que bueno, que aportaciones como la que has hecho hoy, que ojalá que podamos luego difundirlo más, pues creo que puede hacer que eso cambie. Quizá esos centennials de los que hablabas, cuando sean los que se encarguen de liderar, pues a lo mejor también pueden hacer un cambio. Sí, yo reconozco bueno, no sé si frustración o tristeza, pero puntual, pensé que cuando iban las empresas familiares a asumir, sobre todo segunda generación, serían más modernas. No ha sido así. No han reproducido los patrones de los emprendedores que las crearon y con a veces, digamos, no sé cómo decirlo en una palabra que quede bien, pero eh, a ver, en el sentido bueno, de privilegios que decir, oye, por lo menos si lo había fundado tu madre o tu padre, lo han sacado de la nada, pero chico, a ti te ha llegado. Un poco como la película El buen patrón de Fernando León de Aranoa. Es decir, te reímos las gracias porque es el dueño de la empresa, pero ni siquiera la fundaste tú, la película. Bueno, es un reto, hay que trabajar con las empresas que van a ganar. O sea, en ese sentido, los consultores deberíamos ser un poco como los de los fondos de inversión, ¿no? ¿En quién inviertes? Tu tiempo, tu esfuerzo,
pues en las empresas, y a veces nos empecinamos, y el primero que entona la culpa soy yo, en querer cazar piezas que no tienen futuro, que se venderán al final, que es así. O sea, Sí, que han tenido grandes márgenes, pero hoy en día la tecnología te permite colocar cualquier producto de cualquier cosa, ¿sabes? O sea, entonces, bueno, ánimo, fuerza y disfruta con cuando haya éxito. Y el éxito es ayudar a mejorar. O sea, sí, sabemos lo que totalmente, tenemos que hacer. totalmente. Gracias, Juan Carlos. A ti, muchas gracias a ti. Que dice que tiene que desconectarse, pero nos manda un Gracias, abrazo. Pues otro para ti, Raquel. gracias, Raquel. Bueno, ¿quién más? Carlos Roser, que no sé si quiere hablar, pero había puesto una pregunta en el chat. No sé, Carlos, si la quieres comentar. O yo, si quieres, la leo. Sí, además yo me quedo con las ganas de que la respondiesen, porque Sí, bueno, sí, porque todos los que además, somos padres, es sí. un terror que tenemos, ¿no? Que viendo un poco la deriva que lleva España, que pues se nos vayan, ¿no? Los nuestros. Sí, yo creo que bueno, no sé, Carlos, ¿la quieres comentar? Bueno, yo creo que está bastante clara, ¿no? Sí, Lo que quería comentar, bueno, ante todo, muchas gracias, Juan Carlos. Gracias, Carlos. Me ha gustado muchísimo el diagnóstico que has hecho y sobre todo el que hayas polarizado hacia la formación en la escuela y en la familia, ¿no? Porque yo creo que Mm, esa es un poco la raíz de todo, ¿no? Y a lo mejor la gente llega llorando a la empresa porque tal vez no se les ha educado en la frustración en la escuela, por ejemplo. ujú. Y lo que has dicho de los libros me ha parecido genial, ¿no? Bueno, sí, y la pregunta es si mi hija está fuera y la pregunta sería, cuando venga ahora en Navidad, Sí, es verdad. que no, es una pregunta teórica porque no lo voy ni a intentar, ¿no? Pero ¿qué le tendría que decir a toda esta gente para que vuelvan? Bueno, a ver, además hay un paralelismo muy interesante que me ha hecho pensar, Carlos, entre cómo consideramos la gente que se va de las compañías y cómo vivimos que nuestros hijos o nuestras hijas estén fuera, como decimos. Porque tenemos que cambiar la mentalidad. Tenemos que cambiar la mentalidad. La mentalidad de las empresas no es, como pensamos, el empleo para toda la vida. Ah, ya deja el empleo. No, no, que puede volver en cualquier momento. Lo que no podemos hacer es despecharnos y decir, ah, se ha ido, nos ha dejado colgados, que no vuelva nunca más. Vale. Y ahora vamos con nuestras hijas. Yo tengo una hija en Roma, probablemente de ahí vaya a Nueva York, defendiendo temas europeos, pero tiene toda la pinta. Tengo una sobrina en Inglaterra, que mi hermana Cristina, tu tocaya, está intentando que vuelva, porque aquí se come mejor, el clima es más bueno, tal, pero es consultora estratégica, le encanta la moda, y claro, Londres en términos de moda, como Milán, pues es un... Y tengo otra sobrina que vive en Cagliari, la que os decía que tiene 3 empleos en paralelo, que cuando puede se va a la Europa del Este, porque le encanta. Canta Bielorrusia, Uzbekistán, ahora está en Polonia, en Gdansk y tal. Entonces, cuando tú tienes los Ryanair, los vuelos a 20 euros, ellos no se plantean estar en España o no estar en España. Es que en cuanto pueden, un fin de semana, es que no. Hablaba antes de Silvia Damiano y está estos días, va a venir el día 17, su hija Relmi. Su hija Relmi es una experta en temas de neuroliderazgo. Que ha vivido 5 meses en Bali y ahora va a vivir 5 meses, no en Madrid, que es donde está, en casa, en Europa, para ella es vivir en Europa. Ha estado 2 días en Londres, ha estado 5 días en Sevilla, va a estar en Copenhague, o sea, en Europa, porque comparado con Australia, pues esto es muy pequeñito. Entonces, se coge su avión y es como quien coge el metro o el AVE o el tal. Entonces, tenemos que cambiar el paradigma, aprovechar en términos de experiencia de empleado cuando esté con nosotros y experiencia de hija o de hijo, decir, oye, estos días está en Navidad, no les vamos a convencer a que se queden en España todo el tiempo. No, no, es que eso, es que para ellos el mundo es totalmente ancho y propio, no ajeno, como decía el literato. ¿Esto que nos cuesta? Pues sí, porque, claro, decir, oye, tengo mi madre cerca, mi padre cerca, bueno, tan cerca en el sentido de que pueden coger el avión y, y ya está, y venirse, pero, o sea, que no es que les perdamos para siempre, es que tienen otra mentalidad, es que realmente es global, tenemos que aprender eso. Y seguramente si estamos bien de salud, cuando nosotros estemos jubilados, digan, ah, pues voy a ver a mi hija a Dinamarca o a Australia o a Argentina o a... Pero es así. Es-
Es así. Y afortunadamente, quiero decir, no es como Venezuela, que tiene 8 millones de venezolanos sobre 22 millones por temas políticos, y entonces todo el mundo te dice, tengo mi hija en Miami, mi hija en Bogotá, mi hija en Madrid, mi hija... Esto es más complicado. Por eso hablaba de María Corina, la promesa de volver. Pero luego se volverán a ir para decir, bueno, pues es que tengo más oportunidades en cualquier parte del mundo. Pero es que el mundo es así ya. Si hablan inglés, ya no digo si hablan varios idiomas, con un Ryanair de 20 euros, por decir algo, porque se lo saca más barato, con menos tiempo. Entonces, bueno, también tenemos la tecnología Zoom para poder... Yo reconozco que hablo poco y veo poco por Zoom comparado con lo que debería ser, porque no estoy acostumbrado, pues tengo que aprender, tengo que aprender. Y ellos te contestan cuando quieren, además. O sea que tú le mandas el WhatsApp o le llamas. Yo lo veo por mis sobrinas o por Zoe y cuando ellos quieren, no cuando quieres tú. Hay que acostumbrarse, ¿sabes? Es así, Carlos, es lo que toca. No nos queda otra, es que es aceptación. Sí, sí, Vamos, no te he no, dicho nada que no sepas. no, sí, no, acostumbrados estaban. Yo me planteaba el tema de eh, que los mejores se vayan, ¿no? Ya, por eso, pero a ver, aquí, Eso condiciones objetivas. La comida es mucho mejor, el clima, o sea, es que aquí, bueno, no digamos ya en Elche, en Alicante, ¿qué puede bajar de 10 grados alguna vez? Puntualísima, comparado con Berlín, que su mejor verano es 14, ya tenemos condiciones objetivas. Algunos trabajan para compañías extranjeras, se vienen para acá, otros, claro, pero si es que ojalá fuera diferente, pero es lo que es. Para ellos el mundo es una posibilidad. Por supuesto, o sea, en LinkedIn no hay diferencia y todavía no hemos visto apenas lo que es Google Translator. Es decir, la tecnología ayuda a hacer el planeta mucho más global y el talento mucho más internacional. Es así. Es lo que toca. Es lo que toca. Entonces tenemos que disfrutar de los buenos momentos en lugar de sufrir cuando no los tenemos cerca. Esto que decía Tagore, tan poético, de no llores por el sol, que no te dejará ver las lágrimas de las estrellas. Pues chico, es veías. esto. La mía viene el 17, aprovecharé lo que pueda. En los días que esté con amigos, pues no está conmigo. Y ya está. Y es lo que hay. Y disfrutar la fiesta de que, bueno, pero es que no queda otra. Y por supuesto, que no se me ocurra a mí decir, oye, como soy tu padre, me voy a Roma a vivir. Ya, chicos, si tú ya has hecho. ¿Mm? Y luego sobre lo de los hijos, que no lo has preguntado así, a mí me ha hecho pensar siempre José Antonio Marina en el sentido de que de 0 a 7 años es lo que les digamos, de 7 a 14 lo que nos vean hacer y de 14 a 21 los amigos que tengan. Esas cosas. Por eso Marina hace años que dice, no pidas las notas de tus hijos, pide la de sus amigos. Porque como tengan malas compañías, eso es más complicado. Más complicado. ¿No? Eso es lo que dice la pedagogía. ¿No? Muy bien. Oye, qué Muchas gracias. interesante. Bueno, aunque estamos ya eso, muy fuera de tiempo, pero como es el tema es tan interesante, tan candente y las preguntas creo que han sido tan oportunas, yo creo que al hilo de lo que está diciendo Carlos, quizá siendo un país donde se come tan bien, donde gozamos de un clima tan maravilloso, es que solo nos falta que existan muchas empresas buenas para trabajar, porque Eso entonces... es. Yo creo que nuestros hijos sí estarían en una etapa fuera, pero se vendrían porque seríamos también un país muy internacional, es decir, vendría gente de muchas nacionalidades, para ellos les resultaría atractivo estar aquí, pues compartiendo también con gente de otros países. Entonces, creo que nos tenemos que convertir en un país atractor de talento. eh, Porque seríamos la bomba ya. O sea, si tenemos el buen Claro. clima, tenemos la comida, y tenemos al No, que mejor la gente es talento, súper maja. O sea que tú pero es encajas con la difícil. gente en el minuto uno. Que Claro. eso en Londres no pasa, en Oslo no pasa, en Sydney no pasa, Mm. en Buenos Esa- Aires puede ser dramático que pase. sí, sí, sí. Lo que pasa es que tenemos un reto muy grande por delante. Yo, por animar a mi compañero Miguel, decir que yo creo que aunque sea muy poquito, Miguel, aportamos nuestro granito de arena. Yo creo que tenemos que ser muy honestos con las empresas y decirles la verdad, que es lo que nos ha contado Juan Carlos, que el talento y el verdadero talento elige dónde quiere trabajar. Que hay empresas que con el estilo de liderazgo, con los sistemas de gestión que tienen, no tienen ninguna oportunidad de contratar mejor talento.
ni muchísimo menos. Y bueno, creo que desde esa honestidad a veces se puede hacer un clip y si no, no pasa nada, pues nos toca seguir buscando esas empresas, pero porque es una realidad, porque luego nosotros lo vemos diariamente en la selección. Luego los candidatos es que no quieren ni oír hablar o van a la primera entrevista y salen espantados, ¿no? Cuando empiezan a escuchar pues este tipo de todavía de jefes que hablan en esos términos y bueno, donde encuentran que no hay, bueno, que todo esto de lo que has hablado es, vamos, la antítesis o pura fantasía. Yo diría que hay Eh, dos buenas noticias, Cristina, que primero, el darwinismo cada vez se acelera más, es decir, las sí, empresas no hay que preocuparse, no hay. Y luego, este ha sido un año, y va para el 25 también, que se ha reivindicado mucho la hispanidad, ¿eh? Es decir, hay un libro muy bueno de Pedro Baños, El Coronel, como sabéis, sobre mm, geohispanidad, muy recomendable. Yo ayer mismo se lo regalaba a, a una persona que lleva más de 30 años en temas de recursos humanos y no la conocía, y habla de la leyenda negra, cómo hay que desmontarla, la conexión entre digamos, toda Iberoamérica y España, porque tenemos la misma cultura, más allá de a veces lo que ha hecho creer el indigenismo, Estados Unidos o tal. Y luego, por ejemplo, si habéis visto la película, el documental de Hispanoamérica, Canto de Vida y Esperanza, que ahora ha salido un libro también muy bonito de José Luis López Linares, y el lunes estaba con él en un acto y decía, oye, te doy las gracias porque hay que reivindicar que Iberoamérica nunca fueron colonias, que fue un virreinato y que desde la época de Isabel I de Castilla se pensó que los indios tenían exactamente los mismos derechos que, que los españoles de aquí, cosa que nunca ocurrió en Francia, nunca ocurrió en Inglaterra. Es decir, de hecho se negaba la esclavitud en la corona de Castilla y de Aragón, ¿no? Entonces, bueno, que la hispanidad también tiene unos valores y un humanismo, una humanidad. El propio Xavier Marcet habla mucho de ese liderazgo humanista y liderazgo europeo, ¿no? Que, bueno, tenemos ahí. O sea, que sí, malo sí, es sí. la empresa familiar, malo es el capitalismo salvaje anglosajón, tal, por la pasta, engañoso, porque eso no va a ningún lado. Pues estupendo, Juan Carlos. Pues vamos a cerrar la sesión. Yo creo que además vais a recibir la presentación de Juan Carlos. Es fantástica porque hay una invitación después de cada uno de los puntos con una serie de preguntas. Como buen coach nos ha lanzado una serie de preguntas que sería de obligado cumplimiento responderlas, porque yo creo que es el análisis que tenemos que hacer para saber si cada una de nuestras empresas tiene esas opciones de ser una empresa ganadora gracias a conseguir el mejor talento. Entonces, creo que ese ejercicio nosotros nos lo apuntamos para Sí, hacerlo ahora. Durante estas semanas que estaremos un poquito más en off, creo que tenemos que hacerlo y os animamos a todos a que lo hagáis. Así que vais a recibir ese correo con la presentación de Juan Carlos, con el vídeo y os animamos a hacer esa reflexión para empezar ese 2025 teniendo claras que o asumimos esas talent tendencias o, como bien nos ha dicho Juan Carlos, estaremos condenados a desaparecer porque la situación es Lo que verdad que toca, lo que toca, es lo que toca, es lo que verdad que toca. la situación cada vez en ese aspecto y lo vivimos todos los días, ¿verdad, Guzmán? Cada vez es más compleja para solucionar las necesidades de talento de las empresas y todo pasa por tener claros todos esos aspectos que nos has comentado. Y bueno, ya con respecto a los hijos, yo todavía los tengo en casa, pero tendremos que ir asumiendo que sí, que también irán volando. Bueno, es normal, es que a lo mejor antes se iban de Elche a Valencia o a Madrid y ahora se Ya, van ya. a Estocolmo, pero es lo que toca. Bueno, eso es ley de vida. Hay una segunda curva también ahí de nido vacío, ¿no? sí, sí, sí. Que la segunda carrera, cuando pues hay que asumirlo, es lo que toca. Sí, Totalmente. Bueno, Luego y pues bueno, desearos a ya te quedarás todos con los nietos. ¿Qué, Guzmán? y desearos a sí, todos una muy feliz Navidad. ¿Vale? sí. Igualmente, sí. Disfrutad mucho. Muchísimas Muy bien. gracias a todos. Adiós, Un Muchas adiós, un gracias. abrazo. Gracias. abrazo. Vale. Muchas Adiós. gracias.